Hace un tiempo atrás un músico se me acercó, pensando justamente ya entrando en la exposición de la palabra esa tarde, y era un músico con mucho talento, pero con pocas credenciales, y él me decía, en esta ocupación, más que las credenciales es el talento, porque a donde voy no me preguntan tanto por las credenciales, sino me dicen toque, y después me preguntan dónde estudió. Y pensaba en eso porque yo creo que es en todo también. Usted nos ha puesto a pensar alguien que llega y con todas las credenciales de chef, que estudió en los mejores lugares gastronomía y que tiene posgrados en gastronomía, usted se queda anonadado de todas esas credenciales, pero usted en últimas, ¿qué es lo que quiere? Mejor dicho, probar lo que cocina, ¿cierto? Muestre a ver, ¿cierto? Pensaba en esto porque también en la Copa América, ahorita en los partidos, en el último partido, por ejemplo, de Colombia-Chile, el que pitó un centroamericano, ¿cierto? Y venía con todas las credenciales. Bueno, el de Colombia-Perú mejor no hablemos porque eso es una crisis familiar para nosotros. Pero decían, este viene con todas las credenciales, 15 años de árbitro FIFA, pero un comentarista decía, puede venir con todas las credenciales que tenga, pero en cada partido se pone a prueba lo que el hombre es. Y hay de que pite mal algo, ¿cierto? Siempre le va a caer la prensa encima. Pero quiero que pensemos en esto. Hay gente que puede tener muchas credenciales en algo, pero en últimas uno dice, bueno, pero muestra a ver, quiero ver, ¿sí? A ver, puede haber salido de las mejores escuelas de fútbol, ¿cierto? Pero en pocas palabras, tenga un balón y muestre a ver, póngala a jugar, a ver si sirve o no sirve. Y creo que esta es la preocupación de Santiago, cuando él está hablándole a la gente y diciéndole, ustedes dicen que son creyentes, que son hijos de Dios, que son hijos de la fe, muestre a ver, demuestre a ver, toque, ¿sí? Es decir, demuestre de qué está hecho de verdad. Esa era la preocupación que tenía Santiago con su auditorio. Porque si uno es creyente de verdad, se debe notar. Y quiero que pensemos en esto seriamente, porque esta enseñanza parece que va en contravía a la enseñanza de Pablo. Pablo dice que somos salvos por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí en Santiago, si usted puede leer, le puse el texto en su bosquejo, usted puede ver que dice allí, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban ¿qué? Conjuntamente. Entonces Santiago está hablando acerca de la importancia de las obras. Y de esto veníamos hablando ya hace 15 días y hoy estamos continuando. Pero estas son dos caras de una misma moneda. Quiero que tengamos cuidado con esto. Esta enseñanza es algo parecido como a esto, por ejemplo, con la crianza de los hijos. Imagínense una conferencia que habla acerca de amar a los hijos, acerca de todas las maneras y una serie de tips para expresarle amor y afecto y aprecio a nuestros hijos. Y usted escucha por una hora a un conferencista hablando de cómo hay que consentir a los hijos, afirmar a los hijos en su identidad, en su autoestima, los lenguajes del amor con los hijos, el desafío del amor con los... Hay libros que hablan de esto, del amor con los hijos. Y el mismo conferencista al día siguiente da otra conferencia acerca de la disciplina con los hijos, la corrección con los hijos. Yo pregunto, el que escuchó la primera conferencia se fue con la idea que hay que amar y consentir a los hijos. ¿Eso está bien? Sí. Y el que escucha la segunda, que hay que disciplinar y corregir a los hijos. ¿Eso está bien? Sí. Ambas cosas están bien, pero no significa que una esté en contravía del otro. ¿Me están escuchando bien? Yo escucho un pequeño eco por ahí. ¿Sí hay un eco? ¿Sí? Por favor, ingeniero de sonido, si puede arreglar el tema. Entonces, quiero que tengamos cuidado con esto. No se trata de que son enseñanzas opuestas, no, sino que una complementa a la otra de verdad. No podemos decir, no, que usted me enseñó a consentir, como que ahora me enseña a corregir. Sí, porque la corrección y la disciplina va de la mano con el amor. Lo que pasa es que se malentiende muchas veces esto. Se cree que porque alguien ama, no puede corregir. Y eso se aplica en todo. Son dos caras de una misma moneda. Y quiero que pensemos, yo siento raro esto, quiero que pensemos, ¿te escuchan bien ahí? ¿No? Se escucha un eco ahí. Bueno, listo, ustedes son los que sufren Bueno, quiero que pensemos en esto. Son dos caras de una misma moneda.
Santiago y Pablo están respondiendo a inquietudes diferentes de su auditorio. El auditorio de Pablo es un auditorio que necesitaba tener claro, ojo, que uno se salva por la fe y punto. Había gente en aquella época que estaba diciendo que a la fe había que añadirle cosas, como por ejemplo guardar la ley. Y Pablo dice, no señores, Cristo es suficiente. Uno se salva por la fe y punto. No es necesario hacer obras para salvarse. Por eso Pablo es enfático y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, se jacte, ¿sí? Pero Pablo tenía en su auditorio gente que malentendía las cosas, porque donde abunda el pecado, ¿abunda qué? La gracia. Entonces había gente que decía, pues si donde abunda el pecado, abunda la gracia, pues pequemos para que venga más gracia. Y el mismo Pablo contesta, en Romanos dice, ¿qué pues diremos entonces? Dice, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No, Señor, de ninguna manera, dice. No se trata de eso. Ustedes están entendiendo mal la palabra de Dios. Entonces Pablo corrige esto y dice, es por fe, y es solo por fe. Por eso cita a Abraham, dice que Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo. Es por la fe, no es por méritos humanos, no es por lo bueno que uno sea. Pero llegamos a Santiago y Santiago está hablando de otro aspecto, porque Santiago está respondiendo a otra inquietud. ¿Sabe cuál inquietud? Como soy cristiano, soy espiritual y es por fe, no importa lo que yo haga. Y era gente que creía en el Señor. Santiago le dice hermanos, pero era gente que por estar sufriendo y estar en problemas, estaban hasta justificando lo que estaban haciendo. Y era una comunidad donde había chismes, rivalidades, había contiendas. Era una comunidad donde había una religiosidad también, y era una comunidad que en medio de su persecución y su dolor no estaba viviendo como el Señor quiere, y Santiago por eso los amonesta y le dice, no, ustedes no pueden vivir de esa manera, como les dé la gana. Y quiero que noten cómo Santiago en ese párrafo menciona tres tipos, podríamos decir así, tres tipos de fe. En el versículo 17 dice, por ejemplo, que si uno no tiene obras, la fe de esta persona, ¿cómo es? Muerta. Es una fe muerta, es decir, inerte, no produce nada, muerta. En el versículo 19, vean otra especie, podríamos decir así entre comillas, tipo de fe. ¿Quiénes son los que creen aquí? Los demonios. Vale decir, Santiago está hablando y ahí está cuestionando esto, por favor. ¿Qué tipo de fe tenemos? Acá se habla de una fe muerta, se habla de una fe o de una creencia de los demonios. Los demonios creen en Dios y tienen miedo. Es decir, si queremos hablar de tener claras las cosas, los demonios la tienen clara. Imagínense eso. Cuando alguien dice, oiga, fulano de tal la tiene clara, pero nada de nada. Los demonios la tienen clara y tienen miedo. Por tanto, uno podría hablar el creer, esa fe muerta, ese creer de los demonios. Y hay otro creer que dice en el versículo 20, dice, lo llama ¿cómo? Hay una palabrita, le dice estéril, vacía, hueca, sin sentido, que no produce nada. Lo que quiero que pensemos aquí es qué clase de fe nosotros tenemos. Lo que Santiago está tratando de decir aquí es que si somos gente de fe, hijos de la fe, que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, mi fe tiene que traducirse en algo muy concreto y evidente. Es decir, una fe verdadera se evidencia en obediencia. Yo obedezco en la medida que creo. Si yo creo, obedezco. Si yo les digo, este edificio se cae en 3 minutos y usted me cree, usted sale corriendo. Si empieza a temblar, yo sé que todos salimos, ¿sí? Porque uno cree. Piensa en las parejitas. Cuando alguien le propone matrimonio a otro, te amo y te amaré por siempre. Si le cree, la muchacha acepta. Pero si no le cree, todavía no, ¿cierto? Espera. Un par de muchachitos enamorados que se aman y se prometen de todo. Pídeme la luna y te la bajaré. Escápate, fúgate de la casa y te vas conmigo y yo cuidaré de ti. Y se van los dos y se fugan. Dígame, ¿el uno cree en el otro? Sí, si no, no harían semejante locura, ¿sí? Es decir, lo que quiero que pensemos es, cuando uno cree, uno obedece. Si uno no cree, uno se queda quieto. Y lo que Santiago está diciendo aquí es,
si uno de verdad es un hijo de Dios, uno va a producir algo de obras, no se queda así. Es decir, se hace notorio, se hace evidente. Si no se hace evidente, entonces uno tiene que dudar de ese tipo de fe. Y luego menciona aquí dos ejemplos muy importantes, pensando en qué clase de fe tenemos. Y quiero que pensemos en esto. La verdadera fe se evidencia en obediencia. Y el primer ejemplo que menciona es el de Abraham. ¿Recuerdan el caso de Abraham? Y ojo, por favor, que Abraham no es que fue justificado por las obras. Mucho tiempo atrás, Dios lo llamó, él creyó, y dice la Biblia, creyó y le fue contado por justicia. Como ya fue declarado justo, ahora viene el momento de la prueba. Ojo con eso. Él es de fe, ahora viene la prueba. ¿Y se acuerdan la prueba cómo fue? La prueba fue, ve y sacrifica, ¿a quién? Uno dice, oiga, Dios pedir esa locura. ¿No se ha puesto a pensar que Dios pide locuras a veces? La locura que le pidió a Noé, por ejemplo. Noé, construye un arca. ¿No le parece loco eso? En una época donde no había ni llovido. Locura. Cuando le dice a Josué que rodee Jericó, le dé 7 vueltas y a la séptima, el séptimo día, cada día una vuelta, y el séptimo día 7 vueltas, y luego griten y eso va a caer. No dicen, qué locura. Y acá le pide otra locura, sacrifica a tu hijo. Y le habría prometido que él sería papá de muchedumbre. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho, Señor, a ver, Señor, organicémonos. Tú no me has dicho que vas a ser de mí padre de muchedumbre y ahora me dices que mate a mi único hijo. ¿A qué juega, Señor? ¿Sí o no? Uno le hubiera preguntado al Señor, Señor, ¿cómo es? ¿Sabe lo que dice Hebreos? Hebreos dice que Abraham creía que Dios podía resucitar a su hijo. O sea, él decía, si Dios me pide que lo sacrifique, yo lo voy a hacer. Ahora, por favor, piense lo difícil que fue eso. ¿Se imagina a Abraham? ¿Usted se acuerda del relato? Léalo en Génesis capítulo 22, que él va con el muchacho, y el muchacho le pregunta, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, está el cuchillo, papá, ¿y el corderito? ¿Usted se imagina esa pregunta? Esa pregunta era para romperle el corazón. ¿Y que sabrán qué le dice? ¿Qué le hubiera dicho usted? Mijito, ese eres tú, papá. Uy, no. Eso es, uno se pone a pensar, yo digo, la agonía en el corazón de Abraham caminando, y ese camino era largo. Porque a veces uno ante esas situaciones quiere que todo sea ya, de una, pum, ¿sí? De una. Pero no, eso era largo, había que caminar, había que llegar hasta allá, armar el altar, poner el palo ahí donde amarraba al chino, todo lo que tuvo que hacer. Y cuando, eso es como las películas, cuando ya va, ¿sí? No, pero digo, ¿por qué el Señor tiene que esperar tanto? ¿Sí? Lo que dice la Biblia ahí es que la fe de Abraham fue probada y se evidenció que era verdadera fe por sus obras. Entonces lo que quiero que pensemos aquí, una verdadera fe se traduce en obediencia y en hechos concretos. Y es lo que la Biblia está mostrando. Ahora, la palabra de Dios nos manda a nosotros a ser discípulos, a evangelizar, a ser generosos, a perdonar, a servir. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Vayan y hagan discípulos y todo lo que eso implica. Si yo creo, obedezco. Si yo no creo, no obedezco. Así de sencillo. Y Abraham es el padre de la fe, pero ojo con esto. Primero fue declarado justo delante de Dios por su fe. Mucho tiempo después, su fe fue probada. Y dice que Dios no se avergüenza de él. Y es llamado amigo de Dios, como pocas personas en la Escritura. No, él es llamado amigo de Dios. El otro ejemplo de fe es un ejemplo que a veces escandaliza, porque es el de una mujer cuya profesión, oficio o ocupación era prostituta. ¿Usted se imagina eso? Y la mencionan como ejemplo de fe. Pero aquí hay algo muy importante, por favor, algo supremamente importante. Hay personas que se creen que son demasiado pecadores para ir a Cristo. Aquí tenemos a una mujer prostituta, una ramera. Y la historia cuenta en Josué capítulo 2, ustedes pueden leerlo, que dice que Josué envía espías y los espías llegan a la casa de esta mujer y esta mujer los esconde. Se imagina, uno lee la Escritura y ya se comienza a preocuparse cuando es la primera vez que lo lee. Porque si usted hubiera sido la esposa de esos espías, ¿qué hubiera pensado? ¿A dónde se fue a meter el sinvergüenza ese? ¿Sí? Dice que esta mujer los escondió, pero la Biblia dice esto, dice que la mujer les dijo,
yo sé que Dios va a entregar esta tierra en las manos de ustedes, porque yo sé que el Dios de ustedes es el Dios que va a poseer todo esto. Y yo les pido que el día que ustedes tengan la posesión de todo esto y nos conquisten, tengan misericordia de mí y de mi familia. Pero la mujer creyó, ella creyó y después actuó. Ahora piensen en el contraste. Un hombre, Abraham, una mujer, Rahab. Un hombre maduro, viejo, digamos, una mujer joven. Un hombre honorable, una mujer poco honorable, ¿cierto? Un hombre del pueblo de Dios, una mujer extranjera. Pero ambos tenían algo en común. ¿Qué fue? Creyeron en el Señor. Y es lo que la Biblia enfatiza. Somos gente de fe. Pero ¿cómo se evidencia la fe? En el diario vivir, en obediencia. Y ambos obedecieron. Por eso que de Rahab se dice en Hebreos 11:31, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Imagínense esto. Y esta mujer, por su fe, uno puede ver aquí lo que la Biblia enseña, que Dios honra a los que le honran, mas los que lo desprecian serán tenidos en poco. ¿Saben qué pasó después con Rahab? Ella llegó a ser familia ¿de quién? Ella llegó a ser parte del árbol genealógico de Jesús. Vale decir, en la historia, en el árbol genealógico de nuestro Señor, aparece Rahab. Vean en Mateo capítulo 1. Y me alegra que la Biblia no lo esconda, porque yo le aseguro que si usted tuviera una tatarabuela que fue prostituta, usted no lo contaría. ¿O sí? En cambio aquí la Biblia lo cuenta, ¿sí? En Mateo capítulo 1, versículo 5, dice que Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. O sea que de ahí viene Booz, y Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y viene la historia, y de ahí viene David, y después de David viene Cristo. Entonces quiero que pensemos en esto. Lo que aquí la Biblia nos está mostrando es que una fe verdadera se evidencia en actos concretos. Por tanto, si una persona, como decíamos al principio, dice, yo soy músico, toque mi hijo. Yo soy chef, cocine. Usted es creyente, obedezca lo que la palabra de Dios dice. Y creo que en este tiempo, este mensaje sigue siendo relevante como lo fue en aquella época. En aquella época la gente se justificaba que por su dolor, por su sufrimiento, por la persecución, por la muerte, porque había casos de muerte inclusive, por todo lo que estaban viviendo, ellos decían, por eso es que nos pasa esto. Y creo que en este tiempo a veces también podemos justificar la desobediencia por situaciones que vivimos. Quiero decirles que todos vivimos situaciones difíciles. Unos vivirán problemas económicos, otros vivirán problemas de salud, otros viven problemas emocionales, otros problemas con el esposo, la esposa, los hijos, con los padres, los vecinos, los amigos o en la iglesia. Pero todos de alguna manera sufrimos por algo. Si sus hijos ya están grandes, uno sigue sufriendo por los hijos grandotes, ¿cierto? Como me decía alguien, un papá nunca deja de sufrir. Cuando son chiquitos, sufre porque son chiquitos y lloran y no sabe por qué llora. Cuando son grandotes ya sabe por qué llora, pero tampoco uno sabe qué hacer, ¿sí? O como decía un amigo, cuando eran chiquitos provocaba comérmelos y cuando ya están grandes dije, ¿por qué no me los comí? ¿Sí? Pero uno sufre por los hijos toda la vida. En la vida uno sufre siempre. ¿Quién no tiene un problema hoy para sufrir? ¿Solo yo? ¿Nadie tiene problema? Levante la mano el que tiene algún problema, por favor. ¿Alguno? Ah, bueno, gracias, porque estamos... Por eso que las herejías, como para de sufrir, encuentran en América Latina el caldo de cultivo preciso para desarrollarse. Lo que quiero decirles aquí, lo que la fe se desarrolla, la fe se evidencia, aún en circunstancias adversas de la vida, como le tocó vivir a esa gente. Es más, es en la olla de presión, es cuando la fe realmente se desarrolla y crece. En los momentos más difíciles de la vida, nuestra fe se fortalece. ¿Sabe por qué? Porque ahí nos arrodillamos y clamamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdanos. En cambio, cuando todo está en bonanza, nos relajamos. ¿Sí? Y yo le puse en el bosquejo un tercer ejemplo. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el tercer ejemplo? El tercer ejemplo quiero que pensemos en hoy. Creo que hoy podemos citar ejemplos de personas en nuestra iglesia, misioneros que dejan su tierra, familiares, amigos, profesión, empresa algunos, para aventurarse
a servir al Señor. Gracias a Dios por ellos. Y gracias a Dios porque en nuestra iglesia también hay personas que han decidido por la fe aventurarse, yo voy a obedecer por fe. Pero quiero decirles que necesitamos más. Que así como Abraham es un ejemplo del que cree y es justificado por la fe y luego su fe se hace evidente, igual que Rahab, hoy necesitamos cada vez más y más ejemplo de esto. Estamos en una semana que es histórica para Colombia, ¿sí? Por el tema de la paz. Quiero que piensen esto seriamente. ¿Se ha dado cuenta cómo un tema acerca de la paz genera tan poca paz en los que lo debaten? Eso es como el tipo que está gritando, yo no soy bravo. ¿Quién dijo que soy bravo? ¿Sí? La paz de Colombia, queremos la paz. ¿Sí? Calmadito. ¿Sí? O sea, un tema tan importante se debate en un ambiente de poca paz. Esa es la muestra y la evidencia que el problema es el corazón humano. Qué bueno que haya esa dejación de armas, ya cese al fuego, entrego armas. Es decir, lo que estamos buscando es que no queremos más muertos, por favor, violentos en los campos y en la ciudad también. Aunque hay muertos también por la delincuencia común. Alguien me decía, se acaba esto y qué pasa luego con el ELN y demás movimientos que hay, o delincuencia en general. Lo que quiero que pensemos es que la propuesta del Evangelio ante una situación como la de Colombia, ¿sabe cuál es? En una sola palabra, es arrepentimiento. Si uno se va a sentar a una mesa de negociación, primero debe llegar arrepentido. Si no llega arrepentido, no sé de qué pedir perdón. Si no me arrepiento, entonces no tengo de qué pedir perdón. Y creo que nosotros también tenemos que sentarnos a diferentes mesas de negociación, con el esposo, la esposa, con los hijos, con los vecinos, con los amigos, con la gente de la iglesia, y no quedarnos en guerras frías. Porque uno tiene que dar la cara y reconocer sus faltas y pedir perdón. En un conflicto siempre se dan ambas partes. Uno no puede pensar que hay víctima y victimario, que uno más puede hacer más que otro, sí, pero ambos tienen responsabilidad y mientras ambos no reconozcan su parte, no puede haber esto de paz de verdad. La Biblia dice que para que haya paz tiene que haber justicia y la justicia viene de Dios. Por eso que la propuesta del Evangelio para Colombia hoy es que Colombia se arrodille delante de Dios para pedir perdón, arrepentido, y cuando se arrepiente y cree, esa fe produce obras. Pero gente que dice que es creyente y no es capaz de perdonar a la esposa o al esposo. Gente que dice que es creyente y no es capaz de ser generoso con aquel que pasa necesidad, como lo dice el mismo Santiago. Creyentes que están llenando iglesias un domingo como hoy y no son capaces de compartir el Evangelio y decir, hay que arrepentirnos delante de Jesús. El mensaje del Evangelio no es pare de sufrir. El mensaje del Evangelio es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces creo que nosotros tenemos una voz en este tiempo. Pero ¿sabe algo? Y voy terminando. Esa voz tiene que ir acompañada de nuestro testimonio. Que yo sea ejemplo de eso. Que yo sea ejemplo de que ante una dificultad puedo vivir como la palabra de Dios dice. A Santiago le preocupaba eso. ¿Cómo es posible ustedes que son creyentes anden chismeando entre ustedes? ¿Cómo es posible que haya favoritismo, discriminación entre ustedes? ¿Cómo es posible que entre ustedes estén ustedes compitiendo unos con otros? Que algunos se crean maestros que se las saben todas. Y que a eso lo vean todo como justificándolo porque están sufriendo. Santiago le dice, si les falta sabiduría, pídansela a Dios. Pero vuelve e insiste, la fe tiene que traducirse en hechos concretos. Por eso quiero que oremos y le digamos al Señor, Señor, que nuestra fe se haga evidente en todas las áreas. Yo creo que todos tenemos motivos para dar testimonio de cómo hemos visto nuestra fe en el Señor en algunos aspectos de la vida. Pero en aquellos otros aspectos donde todavía no es, debemos orar y pedir al Señor que se haga evidente. Si usted me dice que en todos los aspectos de su vida ya su fe se ha hecho evidente, entonces usted ya está con el Señor y ya no está aquí. Porque ese día llegará cuando estemos con Él. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a estar en ese proceso en el cual nuestra fe tiene que ir conquistando cada vez más otros aspectos de la vida. ¿Cuál falta en nuestra vida? El aspecto económico, el aspecto del carácter, el aspecto de la lengua, el aspecto del mirar, porque a veces nos tienen miradas que matan, ¿cierto? El aspecto de qué, cada uno sabe cuál, pero que el Señor nos ayude a que allí en esos aspectos nuestra fe se haga evidente, nuestra fe se haga evidente.
Acompáñeme a orar. Vamos a orar y pedir al Señor por esto. Señor, creemos en ti, pero no queremos creer como los demonios, que creen y tienen miedo. No queremos que nuestra fe sea así, ni sea ni muerta ni estéril, sino queremos que sea una fe verdadera, que se hace evidente aún en los aspectos más domésticos, Señor, en el hogar, empezando por allí, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros gestos. Señor, queremos que nuestra fe se haga evidente en el seno de nuestro hogar, que se haga evidente en el lugar donde trabajamos, se haga evidente, Señor, en la calle, cuando caminamos o conducimos o vamos en algún transporte público, cuando tenemos que exigir algo que consideramos que es justo, o cuando tengamos que ceder ante algunas situaciones de la vida. Señor, en cada aspecto de la vida te pedimos que nuestra fe se haga evidente. Queremos obedecerte en lo grande y en lo pequeño. Queremos obedecerte en lo que parezca favorable o desfavorable para nosotros. Queremos obedecerte en toda situación, condición. Queremos obedecerte aún en momentos de dolor, de enfermedad o de sufrimiento. Queremos creer en ti y que nuestra fe en ti se haga evidente porque vivimos en obediencia a tu palabra. Señor, aunque parezca locura, queremos en medio de esta generación donde la gente le apuesta al divorcio, apostarle al matrimonio, donde la gente le apuesta a la deslealtad, a la lealtad, donde la gente le apuesta al dinero fácil, al dinero que se gana de manera correcta y digna. Señor, en medio de tanta mentira queremos ser veraces. Señor, en medio de tanto orgullo y rivalidad queremos ser humildes y descansar en que tú nos defiendes. Señor, queremos ser diferentes. Aunque parezca locura, queremos ser diferentes y oramos por nuestros niños y nuestros jóvenes, tan bombardeados por los medios de comunicación que los llevan a una vida fácil. Señor, que ellos puedan ser jóvenes diferentes, porque han puesto su fe en ti. Y esa fe en ti haga que ellos produzcan esas obras que tú quieres que ellos hagan para tu gloria. Que podamos vivir, Señor, lo que tu palabra dice. Señor, que la gente vea nuestras buenas obras y que glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Señor, queremos que la gloria sea para ti. Señor, sigue trabajando con cada uno de nosotros, Señor. Queremos que nuestra fe se haga evidente en esas áreas donde solo tú y cada uno de nosotros sabe. Yo les pido que sigamos en oración, que sigamos orando, por favor. Aprovechemos estos instantes para buscar al Señor. Y ahí en oración, buscando al Señor con todo el corazón, digámosle: Señor, que tu Espíritu Santo revele a mi vida aquellos aspectos en los cuales aún mi fe no es evidente. Señor, queremos que nuestras convicciones produzcan acciones de verdad. Trabaja en esta área de mi vida, Señor. Sigamos orando. Si el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, nos está llevando a confesar algo, hagámoslo en este instante y no resistamos al Espíritu de Dios. Digámosle: Señor, perdóname por esto y trabaja conmigo. Yo necesito de ti. Señor, gracias porque un día pusimos nuestra fe en ti y tú nos declaraste justos delante tuyo. Ahora queremos, Señor, seguir viviendo por esa fe y que se note para la gloria de tu nombre. Oro por cada familia aquí presente y te ruego, Señor, que tú nos bendigas para hacer bendición. Queremos, como Abraham, bendícenos para hacer bendición. Señor, no hay hombre ni tan malo ni tan bueno que no te necesite. Todos te necesitamos. Gracias por el ejemplo de Abraham, de Rahab. Queremos, Señor, con toda humildad, que tú te sirvas de nosotros
para ser ejemplo para otros y que la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.